Bueno, la idea es hablar en esta ocasión de las guías de práctica clínica de obesidad. A nivel nacional tenemos las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud, que son del 2017. El abordaje seguramente no ha cambiado en muchas cosas, sin embargo vamos a crear como otro escenario diferente para hablar de las recomendaciones en guías nacionales o internacionales o recomendaciones de la Asociación Colombiana de Endocrinología acerca del abordaje de la obesidad. En esta ocasión, como hace parte del proceso de adopción de guías de práctica clínica, nos vamos a enfocar a la guía de práctica clínica adoptada por la institución, que es la guía de práctica nacional, que es del 2016. En esencia, seguramente no tendrá una gran variación, pero sí hay, digamos, algunas recomendaciones que sea chévere evaluar en otras guías y por eso me gustaría crear ese escenario. La guía se divide como en esos 7 puntos: obesidad abdominal, el concepto de prevención como tal en niños y adolescentes, el concepto de prevención en adultos, el objetivo terapéutico, cómo orientar ese objetivo terapéutico, cuáles son las intervenciones multicomponentes, farmacológicas y quirúrgicas que plantea como tal la guía. Como estamos hablando propiamente de las guías de práctica clínica, en el proceso de adopción de las mismas nos vamos a limitar a hablar precisamente sobre estas recomendaciones que la guía de práctica clínica genera. Vamos a crear otro escenario, insisto, en hablar un poco más de obesidad desde otros puntos de vista y uno de los que más abordan al principio es el tema del concepto, ¿sí? El diagnóstico de obesidad y el concepto de obesidad, como ya hay que considerarlo como tal una enfermedad y no una condición especial de los pacientes o una condición incluso moral, sino como una enfermedad como tal. Pero insisto, de eso tendremos un abordaje diferente en otro momento. La guía comienza el concepto de diagnóstico abordando la obesidad abdominal como tal. Y recordemos que los parámetros que para ese momento tiene la guía en el 2016 a nivel nacional son una circunferencia abdominal mayor o igual a 90 centímetros en hombres y mayor o igual a 80 centímetros en mujeres. Con esos parámetros de exceso de grasa visceral que tenemos, 94 para hombres y 90 para mujeres. Digamos, es una variable que siempre se ha considerado como un indicador de riesgo y obviamente un indicador también de obesidad. Y no solamente debe ser mirado como un elemento de corte, sino como un elemento de seguimiento, ¿sí? En la progresión de la atención de mi paciente con obesidad, cómo ha ido progresando esta medición y a qué niveles. Otro de los puntos de recomendación, obviamente, está el tema del registro del índice de masa corporal como parte trascendental del proceso de atención de obesidad para hacer un seguimiento. La medición de la circunferencia de cintura, teniendo en cuenta digamos, la forma o el mecanismo de la toma de esta medida. Y entonces la guía lo recomienda claramente, pasando la cinta métrica de manera horizontal en el punto medio entre el borde costal y el borde superior de la cresta ilíaca. Es como la técnica adecuada, ¿sí? Paciente erguido correctamente y pasando la cinta en este punto de referencia. Y claramente el concepto de hacer la evaluación integral de los factores de riesgo cardiometabólico. O sea, no solamente enfocarnos en el concepto de obesidad, cuántos kilos está pesando, sino cuál es el enfoque real del paciente, cuáles son las comorbilidades que tiene, cuáles son condiciones psicosociales. Ya para el concepto de prevención en niños y adolescentes, hablan de intervenciones multicomponentes. Realizar intervenciones multicomponentes y tienen un listado grande de intervenciones que no solamente se limitan pues como tal a las actividades en consulta, es decir, lo que uno puede emitir en consulta, sino también incluso a nivel escolar, como digamos a nivel escolar en colegios y unidades preescolares, deben fomentar la actividad lúdica, no actividades sedentarias, sino actividades que promuevan el movimiento libre del paciente. Como también a nivel, digamos, del hogar, fomentar la alimentación saludable, crear espacios familiares de alimentación, todo lo que contribuya como hábitos saludables puntualmente. Recomendando como tal las 3 horas diarias de actividad física para menores de 5 años. Como una recomendación de actividad física diaria realmente. Por ello entonces es incluir actividades lúdicas, recreativas, que no promuevan el sedentarismo, sino todo lo contrario, la movilidad del niño y del adolescente. Y recomiendan por supuesto a menores de 5 años no utilizar celulares o videojuegos o pantallas de visualización digital
limitarlo pues al máximo. Y en es decir, menores de 17 años, de 6 a 17 años, la recomendación de el uso de este tipo de dispositivos de menos de 2 horas diarias. Esto precisamente porque promueve el sedentarismo, ¿sí? Esa satisfacción de estar frente al televisor, viendo un videojuego o un celular, se puede prolongar si no tenemos unos límites. Y en ese es el enfoque que dan como tal un poco en la intervención multicomponente desde el enfoque de prevención para niños y adolescentes. En esencia es minimizar el tiempo de sedentario y fomentar, digamos, rutinas saludables de alimentación, integración con la familia. Este tiempo que recomiendan en menores de 5 años, 3 horas diarias de actividad física. Para los de 5 a 17 años se recomienda al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, ¿sí? Y esa palabra vigorosa creo que cobra mucha importancia en todos los niveles. A veces consideramos lo que sale a caminar. Pues caminar está bien y perfecto, está caminando y se está moviendo. Pues la recomendación va mucho más allá al solo hecho de caminar, sino una actividad física moderada a vigorosa. O sea, que haya un esfuerzo como tal, que haya un esfuerzo físico, que haya una estimulación muscular, que la fibra muscular realmente haya sufrido una tensión que logre estimular todo el beneficio de las fibras musculares. Recordando que obviamente el músculo no solamente cumple esa función de movilidad, sino que tiene también una función endocrina dentro del cuerpo. Recomendación fundamental también que resaltan en el enfoque de prevención es el registro como tal de los factores de riesgo identificados. Y entonces tienen en cuenta padres y familiares de primer grado con sobrepeso y obesidad, sobrepeso de la madre en el momento de quedar embarazada, sobrepeso y obesidad durante el embarazo, una madre fumadora activa o pasiva, un parto por cesárea, pues porque favorece el sedentarismo, un peso alto al nacer, la prematurez o restricción del crecimiento intrauterino, el aumento rápido del peso en el primer año de vida y la ausencia de lactancia materna o lactancia materna corta, es decir, menos de 4 meses. Estos son factores de riesgo que se deben identificar en la consulta y deben quedar registrados como tal en la atención de niños y adolescentes. Por lo tal serán, digamos, elementos que serán a futuro evaluados en la auditoría de historias clínicas de pacientes atendidos con diagnóstico de obesidad, claramente en el componente de niños y adolescentes, no para un adulto, pues porque estos antecedentes serán difíciles de recordar o tener presentes. Ya para la prevención en adultos sigue siendo el mismo componente de esas intervenciones multicomponente que obviamente cambian el escenario escolar o preescolar al escenario laboral, ¿cierto? Como a nivel institucional, social y en diferentes ambientes de la sociedad deben crearse y favorecer ambientes saludables, ambientes que favorezcan la movilidad, entonces no subir en ascensor sino que utilizar las escaleras, fomentar ese uso de actividad física, generar y facilitar ambientes de alimentación saludable que favorezcan, digamos, la prevención como tal de la aparición de la obesidad. Por supuesto hay que individualizar cada una de las intervenciones y hay que enfocarse en las actividades que hace cada quien. Pero yo siempre pongo un ejemplo en consulta y es el cuerpo está diseñado para moverse, ¿sí? No para sentarse detrás de un escritorio como lo hacemos los médicos, que nos sentamos gran parte del tiempo en la consulta detrás de un consultorio y eso definitivamente termina siendo un sedentarismo del macho, ¿sí? 6 horas, 7 horas, 8 horas o más en consulta, pues definitivamente es un proceso sedentario. Hay que facilitar, hay que promover la actividad física. Y no solamente la actividad física de salir a correr por la mañana y listo. Pues fantástico, ¿no? Pero hay que tratar también de ser más activo físicamente en el transcurso del día. Entre más actividad tenga yo durante el transcurso del día, digamos, la quema calórica será mucho mayor y la ganancia de peso será, por supuesto, mucho menor, derivado de ese sedentarismo al que estoy comentando. Entonces ya en el adulto, como empresas e instituciones educativas deben favorecer precisamente eso, como ambientar la posibilidad de hacer actividad física, ambientar la posibilidad de acceso a alimentación saludable, algo que ellos llaman como tal entornos saludables, que soporten esa actividad física y esa alimentación. Y la recomendación de esos 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 de actividad física vigorosa cada semana. Estas pueden ser cifras, digamos, muy arbitrarias, sin embargo, pues la promoción es definitivamente hay que hacer actividad física y hay que acumular actividad física a lo largo de la semana.
No hacer 1 hora el domingo. Tampoco se trata de hacer 2 horas el domingo y no hacer nada, entonces hacer los 150 minutos en un solo día, sino tratar de hacer actividad física a lo largo de la semana intermitente y combinar tanto actividad física cardiovascular o aeróbica como actividad física de fuerza o de resistencia. El componente de objetivo literal es muy, muy puntual. La recomendación que ellos hacen es, venga, hay que plantearse un objetivo de perder al menos el 5% del peso corporal basal en un periodo de al menos 6 a 12 meses, con esas intervenciones multicomponentes. ¿Sí? Hay que tratar de buscar que el paciente adherido a recomendaciones nutricionales, adherido a recomendaciones de actividad física, control del sueño, salud emocional y mental, pueda lograr esa pérdida del 5% en un periodo de 5 a 12 meses. No se trata de dietas, ni se trata de actividades rigurosas excesivas que no sean capaces de cumplir, sino que puedan ser sostenidas a lo largo del tiempo. Se trata de cambiar precisamente esa frase de estilo de vida. Se trata realmente de cambiar el estilo de vida. No hacer una dieta por unos meses, sino alimentarse bien por toda la vida, por decirlo de alguna manera. Pero claramente quien tiene un objetivo terapéutico como tal, de perder peso, pues está invitado a cambiar, a dar un poco más para esa intervención. Para lograr ese desbalance que se necesita entre la ingesta y el gasto calórico y lograr la pérdida de peso. ¿Sí? La meta y como tal la recomendación puntual, para no trascender más en lo que quiero decir, es el 5%. La guía como tal plantea la recomendación de pérdida de peso de al menos 5% en un periodo de 6 a 12 meses. Finalmente la guía aborda el componente de intervenciones. Y está la intervención multicomponente que va, digamos, en ese mismo sentido del enfoque de prevención, pero pues habla prácticamente de que deberían ser atendidos esos pacientes con sobrepeso y obesidad, deben ser vinculados a programas de intervención multicomponente a largo plazo. Es decir, hay que mirarlo de una manera interdisciplinaria, diferentes enfoques, porque son muchos los factores que favorecen y facilitan, digamos, la aparición de obesidad y el sostenimiento de la misma a lo largo del tiempo, y por ello entonces la necesidad de hacer una intervención multicomponente como plantea la guía. Antes de hablar de ese componente farmacológico, quiero expandir un poco la información del componente de intervención multicomponente y para ello referirnos a la guía puntualmente y hacer algunas recomendaciones puntuales de la misma. Definitivamente se recomienda que haya, digamos, desde el punto de vista nutricional, un déficit calórico o haya una planeación de esa pérdida de peso con un déficit gradual del aporte calórico entre 500 y 750 kilocalorías día y no más. Es decir, esta pérdida debe ser gradual, tal como lo propone la guía. Y no hacer pérdidas excesivas, es decir, no se recomienda hacer, digamos, disminuciones en el aporte calórico menores a 800 kilocalorías a día, por muchos motivos, por varias razones, incluso metabólicas, pero el gran enfoque importante aquí es el tema del aporte, de la adherencia terapéutica, ¿sí? Y la idea de sostener. No se trata de lograr perder rápidamente una cantidad de pesos, sino poder sostener a lo largo del tiempo esas intervenciones. Insisto, cambiar el estilo de vida. Recomienda que claramente se debe tener en cuenta, pues, obviamente, las preferencias del paciente y construir junto con el paciente esos objetivos de reducción de peso, teniendo en cuenta las comorbilidades, factores de riesgo, el estado general de la salud, la edad, el sexo y los recursos que tenga el paciente. Claramente, quienes tengan algunas indicaciones de restricciones muy estrictas, pues deben tener un seguimiento estricto por médico. Sin embargo, insisto, no se trata de perder peso a velocidades alarmantes, pero habrá indicaciones quirúrgicas, intervenciones que tienen que tener algún tipo de intervención oportuna para el manejo, y ahí, digamos, podría ser así siempre y cuando haya un seguimiento, una supervisión estricta por parte del médico en el programa. Claramente, y por supuesto, pacientes con diagnóstico de sobrepeso y obesidad deben ser referidos a valoración en manejo nutricional en el marco de un programa de atención y digamos, ese es el enfoque. Ese programa debe tener, entonces, el enfoque de la valoración del riesgo, no solamente clínico, sino biopsicosocial. Claramente, digamos, el objetivo no solamente está en perder peso, cuántos kilos se está perdiendo el peso, sino cómo se están controlando el resto de factores y cómo está impactando este cambio en su estilo de vida
en los factores cardiometabólicos. Importante entonces esa valoración psicológica cuando la condición clínica lo amerite, y estoy seguro que quien está escuchando este video sabrá que hay pacientes que por más que uno les diga, hay un componente emocional, un componente familiar, un componente social que dificulta la adherencia a estas recomendaciones por problemas emocionales en pareja, problemas económicos en familia o problemas emocionales en familia, que no permiten fácilmente la toma de decisiones, la correcta toma de decisiones por parte del paciente, y de ahí, digamos, esa importancia en el acompañamiento de valoración psicológica y otros espectros relacionados con el consumo de alimentos que puedan ser valorados por la especialidad. Por supuesto, la recomendación de la actividad física. Hay que promover e incrementar la actividad física sin duda alguna. Y las recomendaciones son pues, las que habíamos hablado un poco en el desenfoque de prevención, y por supuesto entonces son 150 minutos por semana y combinar actividad física aeróbica y ejercicios de fuerza 3 veces por semana. Yo personalmente siempre digo, lo importante es que haga. ¿Qué? No me importa, pero hágalo. A veces, no, doctor, ¿qué hago? A veces no es tan importante el qué, sino el que lo haga, ¿no? Si alguien no ha hecho nada nunca, pues lo importante es que lo haga. Por supuesto, en la medida en que brindemos alternativas, información, un paciente con información es un paciente que toma mejores decisiones, ¿cierto? Entonces, brindar alternativas, cuántos grupos musculares puede hacer ejercicio, cuántas repeticiones, cuántas veces al día, en qué momento del día lo puede hacer, que son preguntas que muchas veces los pacientes tienen. Es importante estar preparados para darles respuesta a esas preguntas. Pero insisto, la importancia a veces no es el cómo, sino el que lo haga, ¿cierto? La guía plantea que hay mayores beneficios cuando aumentamos la intensidad del ejercicio a 300 minutos, es decir, 5 horas a la semana, o 150 minutos, pero con una actividad física de mayor intensidad, ¿cierto? Se logran o se esperan obtener mayores beneficios. Y aquí pues obviamente un recorderis importante, y es el objetivo como tal se logra siempre y cuando usted comience a mejorar su calidad de densidad muscular. Un cuerpo que tiene más masa muscular o más densidad muscular, porque no hablemos solamente de hipertrofia, es un cuerpo que gasta más energía, ¿sí? Usted puede tener dos individuos que pueden pesar lo mismo, pero quien tiene más masa muscular, producto de su peso, también es un cuerpo pues, que tiene una mejor composición corporal, pero también es un cuerpo que gasta más energía per se, ¿sí? Un cuerpo con mayor densidad muscular es digamos, el tejido muscular es un tejido funcional, y al ser un tejido funcional es un tejido que gasta energía. El tejido adiposo es un tejido que no es funcional, al menos no desde unos límites, ¿cierto? Inicialmente cumple unos límites funcionales, pero ya después comienza a ser un tejido de depósito y deja de ser funcional, entonces ese tejido no gasta energía, ¿cierto? Diferente al tejido muscular. Y ahí digamos como la importancia. Y por supuesto, tener en cuenta lo que decía arriba. Pues, esta construcción de cambios en el estilo de vida debe ser una elección conjunta entre el médico y el paciente. Hay que enfocar a que, por supuesto, las recomendaciones las emito yo, pero las decisiones las toma el paciente. Y en esa construcción de relación médico-paciente se favorece pues como tal la respuesta terapéutica. Y recomienda realmente que quienes han logrado realmente cumplir con pérdida de peso con estos cambios de intervención de multicomponente, poder sostenerlos a lo largo del tiempo para precisamente sostener esa pérdida de peso y no, ¿qué sucede? Digamos la reganancia cuando se desvinculan a los programas. Volviendo entonces a las intervenciones que plantea como tal la guía posteriormente serían las intervenciones farmacológicas. Aquí seguramente hay muchas cosas que han cambiado a lo largo del tiempo porque hoy tenemos, digamos, alternativas diferentes. Pero lo que recomienda la guía en su momento era considerar que quienes no hayan logrado, digamos, un cumplimiento de metas después de 6 a 12 meses con el manejo multicomponente o la intervención multicomponente y persistan con índice de masa corporal mayor a 27 o mayor a 30, mayor a 27 con comorbilidades o mayor a 30 independientemente de las comorbilidades, se podría entrar a considerar la posibilidad de iniciar tratamiento farmacológico. Para este momento la guía contemplaba solamente el Orlistat para el manejo de obesidad y sobrepeso, 120 miligramos 3 veces al día, recomendando pues como ese efecto que tiene en el tránsito intestinal y explicándole al paciente realmente cuáles son los mecanismos del Orlistat, cómo actúa y qué sintomatología puede generar el medicamento para evitar, digamos, o para favorecer como tal la adherencia terapéutica.
Y finalmente recomiendan continuar la terapia farmacológica si se ha logrado la pérdida del 5% del peso durante los primeros 3 meses. Si no ha logrado realmente una pérdida de peso, la guía dice no tiene sentido que le dé continuidad porque no va a lograr el objetivo terapéutico buscado. Y la guía finalmente aborda el concepto de intervenciones quirúrgicas, que esto puede variar en el tiempo, incluso puede variar de institución a institución con base precisamente en los programas que hayan implementado y los criterios que los especialistas y el equipo multidisciplinario haya definido para el acceso a la intervención quirúrgica. Pero digamos en esencia prácticamente es quienes con un índice de masa corporal de 40 o más y sin comorbilidades, digamos, tendrían indicación como para el acceso a la cirugía quirúrgica, al manejo quirúrgico, y entre 35 y 40 con comorbilidades, quien no haya, digamos, dado respuesta al tratamiento farmacológico o la intervención multicomponente. Insisto, esto dependerá propiamente de los programas y seguramente cuando contemos con esta información de los programas será socializada, si hay, digamos, algún cambio, alguna intervención. Pero en esencia, pues prácticamente es quien no haya dado respuesta al tratamiento farmacológico, a la intervención multicomponente y persista con un perfil de alto riesgo, debe considerarse la intervención quirúrgica. Eso es todo. Insisto nuevamente, la presentación y el video solamente está enfocado a socializar las guías de práctica clínica nacionales, que son las guías que la institución ha adoptado, pero esperamos crear un escenario diferente en el que podamos hablar de algunos componentes diferentes y un poco más actualizados frente a la intervención, un poco más amplio y detallado. Espero sea de su agrado y de utilidad. Recuerden que siempre tenemos una evaluación junto con la socialización para que la podamos ver y validemos, digamos, la visualización del video y la evaluación de conceptos, que no pretende corchar como tal, sino asegurar la visualización del mismo. Espero que tengan un feliz día. Hasta luego.